habla el libro. Una semana antes empezaron a morir perritos. Se contaron como 25 perros envenenados, asesinados. En la noche se escuchó una mano de cascos, porque como el pueblo es empedrado, resulta que a las 12 de la noche empezó a pasar una mano de caballos. La guerrilla entró al pueblo, venían de la Uribe, estaban cruzando Colombia, siguieron para el Tolima. Eran muchos caballos, entre 200 y 300. Duraron como una hora y media pasando. Se escuchaba ese ch, 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 el casqueteo. Entonces, para que ellos no fueran avisados de por dónde iban a pasar, a los perritos había que acabarlos para que no hicieran tanta bulla. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, mil gracias por estar aquí. Es un honor estar hoy en compañía de los excomisionados y excomisionada Alejandro Castillejo Cuellar y Marta Ruiz, eh, presentando la segunda edición de Cuando los pájaros no cantaban, el tomo testimonial del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Este tomo testimonial estuvo a cargo del comisionado Alejandro Castillejo Cuellar y su gran equipo de 14 almas, que si el tiempo nos alcanza, ahora los nombraremos también, porque si algo tiene este libro que estamos presentando hoy, es que enuncia, denuncia, cuenta, narra, desde los intersticios de la vida cotidiana, esos movimientos que se surgieron en las calles, en las carreteras, en las casas, en la vida de la gente. A partir de 13.000 extensas entrevistas, se configuró un corpus de 250 historias que conforman una polifonía sobre la guerra desde las experiencias más íntimas de las personas que la vivieron en Colombia y que la siguen viviendo en Colombia. Hacerlo, tejerlo, parirlo, implicó diseñar y navegar por una apuesta metodológica fundamentada en una larga carrera académica y un caminar por muchas guerras y conflictos y por muchos sistemas de justicia transicional en el mundo que ha hecho Alejandro. En un ejercicio peripatético de compartir historias, de caminar la palabra, de una palabra que caminó, todo el equipo afinó, calibró sus oídos para a través de una gran oreja escuchar estas narrativas de la vida cotidiana, estos momentos, estos sentimientos, estas emociones, estos dolores, estas pasiones que también se batallan esta guerra en Colombia. Lo cotidiano es uno de los lugares preponderantes de la guerra, dicen los autores del informe testimonial. Una apuesta metodológica que conecta cosas que son muy difíciles de conectar: lo sonoro, lo textual, el movimiento, el performance. Para contarles hoy a ustedes qué significa este libro patrimonio inmaterial de la humanidad, este libro legado. Estamos aquí con Alejandro y con Marta, dos seres que atravesaron las entrañas, las sombras, las luces, los dolores, los sabores y los sinsabores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Algo que llama profundamente la atención del libro y que desde mi opinión es su logro, es su fuerza, es su novedad, es que rompe con ese gesto retrospectivo de lo que creemos o de lo que nos hemos empeñado en hacer de las comisiones de la verdad. Ese gesto retrospectivo que nos lleva a descubrir, a escudriñar ese pasado traumático, el hecho doloroso, estas ganas de contabilizar la vida, de contabilizar la violencia, la guerra para atraparla. Al contrario, el libro habla de testimonios tejidos desde la vida cotidiana. Hablan los miedos, hablan las soledades, hablan los silencios, hablan los fantasmas
esos fantasmas de ellos, esos fantasmas tan nuestros. Empecemos entonces para hablar del libro, preguntándole a Alejandro. Hoy Alejandro a 3 años, hoy estamos a 3 años de la primera edición de Cuando los pájaros no cantaban. A 3 años de la edición del libro, donde el libro ya ha respirado y ustedes también un poquito. Ahora hablaremos un poquito y les preguntaremos a los comisionados cómo fue ese tránsito por la Comisión de la Verdad, ¿no? Porque creo que detrás de esto también hay muchas imágenes que nos encantaría un poco conocer de qué fue para ustedes escuchar, estar ahí y sobre todo luego salir de allí. ¿Qué implicó desde una dimensión personal, académica, política, estética, esta apuesta metodológica, esta manera de concebir el volumen testimonial de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia? Bueno, Margarita, muchas gracias por las palabras introductorias. Quiero darle un abrazo a Marta, gracias por estar aquí sentada. Tú fuiste siempre partner de esta historia en momentos muy importantes de las decisiones que tomamos sobre este texto. Y creo que a 3 años, ahí sí, de verdad, creo que el recuerdo más palpable que yo tengo era el temor, el miedo. Yo creo que todos estábamos profundamente asustados, pero yo personalmente estaba asustado porque yo decía, ¿cómo vamos a escuchar y cómo vamos a dejar de escuchar lo que tiene el sistema de información de la comisión entre sus 13.000 y pico, que en ese momento eran algo así de historias, y los criterios de inclusión e exclusión de lo que podría o no podría estar? A mí me trasnochaban todo el tiempo. Creo que no tenía realmente un método muy claro para eso al comienzo, y lo que tuvimos que idear fue, por supuesto, lo que yo terminé llamando 7 formas distintas de escuchar el sistema de información, que uno escucha no solamente con el oído, sino con el cuerpo, sino también es un acto cognitivo de querer escuchar y poder escuchar algunas cosas. Y la comisión en su sistema de información permitía escuchar unas cosas, pero no permitía escuchar otras cosas. Y cuando yo dije un día, pues escuchemos la vida cotidiana, porque el resto del libro se está escuchando otras dimensiones de la guerra. Y cuando fuimos a buscar eso sonaba fácil porque había un sistema, ¿no? Computadores. Y yo decía, bueno, busquemos todas las historias que hay sobre vida cotidiana en el sistema. Y metimos la mano en el computador y no apareció ni una. ¿Y por qué no aparece ninguna? Pues porque el concepto no existía. No era parte de nuestros conceptos de trabajo. Y cuando yo descubro que hay 13.000 historias y entre eso hay tejidos miles de cotidianidades, la pregunta es ¿cómo vamos a hacer para escoger, mirar, encontrar, identificar secciones que nos hablen de lo cotidiano y poder brincarnos, aunque suene muy feo, poder brincarnos, no brincarnos, sino poder escuchar de otra forma distinta lo que son los relatos de guerra? Y eso fue aterrador, porque lo que yo sentía era que había una sociedad que estaba esperando cosas y nosotros teníamos que estar a la altura de eso. Y yo me imaginaba los reclamos de las víctimas, porque no estoy yo, falta mi organización, falta no sé qué, falta lo otro. Y en un mundo de estos es mucho lo que puede quedar por fuera y son muchos los reclamos que pueden haber. Y el libro por eso está estructurado de una manera que no habla de representaciones ni territoriales específicas, ni porcentajes de uno ni porcentajes del otro, sino que teje distinto las cotidianas para poder hacer un texto mucho más integrativo. Pero es terror lo que yo recuerdo. Marta, hay algo que nosotras conversábamos en estos días. Tú has dedicado la vida al periodismo, a escuchar, para narrar, para contar, para informarnos a todos nosotros y nosotras sobre esta guerra que se sucede, que se sigue viviendo en Colombia. Cuando te devuelves en esta comisión de esclarecimiento de la verdad y en tu vida al periodismo, ¿qué destacas de cuando los pájaros no cantaban? En eso que recoge este volumen testimonial, donde, entre otras, algo que es de destacar es que están todos y todas los que han vivido la guerra. Y cuando uno entra en el libro, es muy particular porque uno se encuentra que todos y todas hemos vivido la guerra, ¿no?
¿Cómo fue esa escucha, Marta? ¿Qué se sucede en ti cuando dejas de escuchar como periodista y afinas el oído, como lo dice Alejandro Castillejo y su equipo en el volumen testimonial? Yo soy disciplinada un poquito, entonces voy a pegar con una cosa de Alejo. Yo quiero contarles que Alejo entró a la comisión en un segundo tiempo, y eso es todavía más impresionante porque Alejo hizo este texto, o coordinó este texto, planteó una metodología en el 2020. Nosotros estamos desde el 2018. Alejo entra por la muerte de Alfredo Molano, entonces llega con una claridad muy grande de qué es lo que va a hacer, y si no hubiese sido así, pues yo creo que no lo hubiéramos logrado. Entonces, lo primero que yo siento, y que a mí me da mucha empatía cuando los pájaros no cantaban, es que ese trabajo que hizo el equipo bajo la tutela de Alejo y esta publicación nos salvó de haber instrumentalizado el testimonio. Yo creo que el riesgo más grande que teníamos era escuchar para extraer información, sacar unas conclusiones y ¡pum! Y poner los testimonios como una especie de comodín para sacar unas verdades. Y eso, en cambio, el texto, la manera como se acerca, y fíjense que eran los mismos, como dice Alejo, eran los mismos testimonios, estaban todos, teníamos los comisionados para hacer todos los volúmenes, teníamos el mismo sistema de información, todos podíamos escuchar todos los testimonios. Pero el tema es tú, ¿qué es lo que buscas allí? ¿Qué es lo que te interesa? Y bueno, Alejo lo molestamos mucho porque usó una frase que es las capas de devastación. Y sí, efectivamente, tras un testimonio normal de alguien que está contando lo que pasó en su pueblo, lo que pasó a su familia, pues Alejo encontró unas capas que cualquier otro investigador no encontraba si estaba solo buscando demostrar casos de derechos humanos, en fin. Entonces, eso es muy importante. Y a mí, en lo particular, y ahora van a responder es que cuando nosotros empezamos el trabajo en la comisión, se nos dijo, ustedes son lo más cerca que vamos a tener un relato de nación. Y eso pues inmediatamente es un piano sobre los hombros, ¿cierto? Porque te dicen, esta es una nación fragmentada, que no tiene, pero ustedes intenten hacerlo más cerca de un relato de nación. Y a mí me parece que muchas cosas en el informe lo logran, pero cuando los pájaros no cantaban en particular, hay una cosa que a mí me parece fabulosa, y que lo dices tú, es, allí no sectorizamos. Porque la tendencia natural era sectorizar cómo les fue a los maestros, cómo les fue a los niños, cómo les fue a los enfermeros, cómo les fue a los periodistas. No, aquí le fue a los seres humanos. Si estaban de un lado de la guerra, no. Esto, cuando los pájaros no cantaban, se sitúa en el dolor y en la experiencia humana. No interesa si eres de la ciudad, si eres del campo, si eres guerrillero o si eres víctima. Estamos hablando del dolor, estamos hablando de la experiencia de desplazarse, estamos hablando de la experiencia de ser niño en la guerra, etc. Entonces, eso es muy valioso. Y yo, como periodista, nosotros, los periodistas, tristemente, la mayoría, somos muy instrumentales en la escucha. Es decir, escuchamos casi siempre bajo una búsqueda de una corroborar informaciones. Y yo cuando dije voy a estar en la comisión, yo sí creo y sentía y siento aún que eso de escuchar con el corazón es otra cosa. O sea, eso de escuchar con el corazón, de dejarse llevar, de no tener quizás ni siquiera un propósito, sino simplemente eso para mí fue un aprendizaje, creo que para toda la comisión. Es un aprendizaje de suspensión del juicio en la escucha, incluso de suspensión de la intención, y simplemente es una experiencia ética, estética y política distinta. No, un poco extrayendo también y haciéndole con lo que dice Marta, hay algo que sí quisiera decir muy, muy claro. Ayer estuve presentando parte de este texto, curiosamente,
en la escuela de guerra. Me fui para la escuela de guerra con el libro a hablar de todo esto. Y dije lo que voy a decir ahora. Dije, cuando los pájaros no cantaban es un libro, no es un libro de historias de víctimas, precisamente. Y yo me acuerdo que cuando yo hice los primeros planteamientos, de hecho tú fuiste de las personas que siempre defendió esa idea también, porque en este texto hay historias de quienes estuvieron en armas, por un lado, o los que representaban el Estado, por otro lado. Entonces es un texto que plantea la pregunta absolutamente casi psicótica, diría yo, de una convivencia narrativa. Porque es verdad, aquellos que estuvieron, perdón el trivialismo que voy a usar, aquellos que estuvieron dándose plomo, como les dije yo a los soldados ayer, eh, sufrieron el mismo pánico, el mismo terror, las mismas experiencias, obviamente en el entendido que hay un encuadre mucho más grueso político de un conflicto armado, pero en el mundo de la experiencia cotidiana ellos compartieron más de lo que quisieran incluso reconocer hoy en día. Entonces este no es un libro de víctimas, el 90% de los textos son de víctimas, digamos de diferentes tipos de víctimas, pero aquí lo que se plantea es una convivencia narrativa y lo como diría Gregory Bateson, el pequeño reto de tener que tejer una, como los poetas, una línea al lado de la otra, una línea al lado de la otra, y esa fue la gran complejidad, pero quiero reiterar, es cierto, aquí están metidos todos los que experimentaron el conflicto armado de una u otra manera, y eso puede ser polémico. Nosotros pensábamos que iba a ser más polémico realmente, pero creo yo que eso está por explorar también ahí. Aquí hay incluso hasta relatos de mujeres exparamilitares también incluidos en el texto. Entonces me parece que hay un valor medio escondido que tiene este libro también, pues, tratar un poco lo que Marta acaba de decir. Para terminar de completar esta polifonía, cuando el texto el volumen testimonial se estaba produciendo, cuando Alejandro entra con su insistencia, ¿no? En cómo no hacer un libro de relatos de víctimas, víctimas, víctimas. Esta ampliación, está marcado el libro por muchos proyectos especiales, pero hay uno que quisiera resaltar en este momento, y es la manera como Alejandro y su equipo proponen la naturaleza como sujeto de dolor, la naturaleza como otra víctima de esta guerra. ¿Qué dijeron, Alejandro? Los árboles, ¿qué dijeron los fantasmas? ¿Qué dijeron los animales, los espíritus? Que también se han batallado esta guerra. Pues aquí voy a comenzar, voy a decir una cosa que es totalmente narcisista. La verdad de las cosas, cuando uno revisa las comisiones de verdad, y creo que también eso lo hemos conversado con Marta, pues todas terminan utilizando los testimonios de manera cuasi instrumental. Y esta es la primera vez que una comisión de verdad realmente dice, contemos la historia de la guerra desde otro lado, y le dedico un libro entero. Y cuenta las historias de la guerra situado en el extremo más lejano incluso de las representaciones de la violencia y las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, nace la idea de hagamos un libro de testimonios. Hay un debate ahí sobre qué es un testimonio, pero eso es para otro día. Y yo le hago al plenario la pregunta, si estamos haciendo un libro de testimonios, pues ¿por qué no hacemos también lo de la naturaleza y los árboles? Marta ahorita seguramente dirá qué dijo, pero hubo una sorpresa de todo el mundo por razones obvias, además porque las comisiones no están epistemológicamente diseñadas para eso. Esto era casi un proyecto personal, o mejor dicho, era un proyecto personal, la verdad se dicha. Y tenía que ver con los años de trabajo que había surtido en la Sierra Nevada y en otros lados, donde me había sentado a hablar con los árboles y había escuchado las hojas. Entonces, decían en la comisión que yo me la había fumado verde, y seguramente en cierta forma es verdad, seguro. Pero hacerle al país la pregunta de si los árboles, y aquí quiero decir esto, yo no estoy hablando de la naturaleza como víctima, es otro tema totalmente distinto, es la naturaleza como sujeto de dolor. La naturaleza como víctima es un término jurídico, la naturaleza como sujeto de dolor es asignarle al árbol la cualidad de sujeto que nosotros tenemos como seres humanos, y eso lo que nos implica es
descentralizar el concepto de dolor y admitir que los árboles también hablan, no sé cómo decir eso, en sus propios términos. Y lo que terminamos haciendo es lo obvio, ante las limitaciones epistemológicas y metodológicas, lo que yo hice fue recorrerme medio país hablando con tantas, a ver cómo lograba entender eso, desde el río del agua hasta el yaje, a ver por dónde funcionaba la cosa. Y todavía creo que es un tema maravilloso, Margarita, que hay que insistirle mucho en eso, pero yo sí personalmente me distancio mucho del término jurídico. Para mí lo verdaderamente profundo es el término subjetivo, tiene los años de subjetividad. Y en esa sección aparece la manera como lo hicimos con todas sus limitaciones, porque no era fácil, las lenguas, había muchos enredos, pero ahí quedó eso. Lo que tú leíste tiene que ver también con que, no solamente porque la violencia transforma los espacios, transforma las relaciones entre los sujetos que hay ahí, sino que además transforma otras entidades. Ahora, por ejemplo, me preocupa mucho si hablamos de reparación integral, término que a veces es enredado también. ¿No deberíamos incluir nosotros los espíritus de los bosques también a reparar? Yo sé que eso generaría de nuevo mucha curiosidad, pero hay muchos mayores que me han dicho, mientras no tomemos en consideración los espíritus del bosque, aquí no hay ninguna reparación. Y eso me parece fascinante como exploración solamente. Marta, ¿qué dijeron los árboles? No, yo no le sé los árboles que dijeron, pero sí sé que dijimos los comisionados. Es decir, fue muy difícil de entender. A ver, lo que pasa es que la comisión tuvo una virtud, yo diría, es que como nosotros no éramos académicos, no éramos, entonces estábamos muy abiertos a la experiencia y éramos súper inductivos, si se quiere. Entonces había mucha libertad. Nosotros teníamos un mandato, lo que sea, pero cuando Alejo planteó esos temas, por supuesto eran unos temas que para nosotros eran muy, o sea, sí, se la fumó verde, ¿dónde está Alejo? No, por allá está hablando con los árboles, ¿cierto? Pero por ejemplo en la comisión pasó que, digamos, a diferencia de muchas otras comisiones que han sido muy pseudojurídicas, la nuestra no fue, bueno, algunas áreas fueron un poquito más juridicistas, si se quiere, pero en general nosotros hicimos un proceso social. Y por ejemplo, el tema indígena fue muy fuerte en la comisión, tuvo mucho peso. Y yo creo que eso estableció unos puentes de diálogo, porque, por ejemplo, yo hoy ya entiendo lo que Alejo planteaba, pero yo en su momento yo no entendía, ¿cierto? Porque tampoco no lo había visto, no lo había sentido, no, y yo creo que en eso creo que tú abriste camino, es decir, estás abriendo camino a una noción de los seres, ¿sí? Estamos hablando de seres, ya no solamente seres humanos, sino de seres, y eso es una reflexión ya pues más antropológica y filosófica quizás que nos llevaría, pero yo sí creo que es un gran valor agregado para este informe, a ver si por lo menos planteado una cantidad de preguntas, creo que son todavía grandes preguntas en torno a qué es la vida, porque al final lo que hay de fondo, y creo que es qué es la vida, o sea, la vida es la nuestra, la vida entonces creo que sí, pues creo que hay una gratitud por tu manera de insistir en eso, porque nos abriste un camino que no. Cuando navegamos en el libro, cuando nos bañamos, lloramos en sus páginas, nos damos cuenta que el libro de Cuando los pájaros no cantaban está dividido en 3 libros. Está dividido en el libro de las anticipaciones, el libro de las devastaciones y la vida, y el libro del porvenir. Ahí hay toda una intención, ¿sí? Quisiera que Alejandro nos contara un poco de por qué el libro está dividido en estos 3 libros y de dónde sale, cuál es el fundamento de la idea de que la vida no, de que la guerra no acontece solo en los momentos del hecho victimizante de la barbarie, y que aquí también algo que palpita en el libro de todas las maneras posibles y que palpita en nuestra vida cotidiana en Colombia es la esperanza en el porvenir, esa manera como seguimos tejiendo vida en medio de las balaceras. Perdón.
Cuando, cuando tocó pensar cómo organizar todo este material, y yo no quería organizarlo tipo victimización 1, 2, 3, hasta la 14, porque había 14 definiciones distintas de violencia en el mandato que teníamos. Más bien lo que tratamos de hacer es intersectar historias, y había entendido por otros libros que había escrito, Poética de lo Otro, un libro ya un clásico, debo decirlo, del estudio sobre desplazamiento forzado, que la violencia produce 4 cosas. Produce desterritorializaciones, o sea, rompe con las concepciones del territorio, descorporalizaciones. El concepto de violación de derechos humanos es realmente una lectura de eso, de cómo la violencia rompe cuerpos, y eso nos rompe desde la nación, un cuerpo abstracto, hasta el cuerpo físico material de las personas. La tercera es que la violencia hace el lenguaje y la comunicación un arma, y entonces ahí aparecen los temas de los estereotipos y demás, que había un gran interés en la comisión de eso, y al final también la violencia también destemporaliza, digo yo. El tiempo se rompe, el tiempo ritual, el tiempo humano, el tiempo subjetivo, el kairos, el cronos, todos los tiempos de lo humano. Y así estructuramos el texto juntando esas 4 cosas. Y el texto en últimas, y creo que esa es la filosofía con la que montamos eso, era, yo siempre me imaginé este libro, lo digo sinceramente, y ahí se me va a salir seguramente el sacerdote, yo me lo imaginé como un texto sagrado, porque en últimas, para mí personalmente, el verdadero legado nuestro, Marta, son las historias de la gente. Todo lo que hemos hecho es un legado, pero el más diminuto, el más sensible, el más que toca a la gente más es en la historia de las personas. Y cuando uno comienza a entender que este texto es un texto sagrado o sacralizado, donde las palabras de la gente las apropiamos o las recibimos con cariño, y ahí es donde de pronto puede haber una intersección con lo que yo estaba leyendo por aquella época de Punjabé, el libro de las palabras, el libro de las preguntas, a que le tengo tanta admiración. Yo dije, la única manera de que estas historias circulen es que tengan el respeto y la sacralidad del caso, y ese fue el concepto central. Y hubo uno adicional con eso, cuando eso hizo parte de todas las consideraciones, digamos, teóricas y morales del texto que escribí precisamente para poder montar toda esta cosa. Era que no nos íbamos a dedicar a representar actos de violencia, como tú dices, Margarita, sino a entender las reverberaciones que la guerra tuvo en seres humanos concretos, después de la violencia misma, ¿no? Y cuando uno se sitúa en la vida cotidiana, se pluraliza profundamente la experiencia, y esa pluralización que no se centra en hechos específicos de guerra, a veces incluso imposibles de contar, hace que el contar sea posible al situarse precisamente en la cotidianidad. Y como se sitúa ahí el texto, es mucho más fácil que circule entre los seres humanos y que tenga ese carácter ritual. Y ahí fue cuando terminamos inventando las lecturas y otras cosas distintas, pero siempre fue un texto sagrado. Yo siempre lo veía como los textos de Punjabé, como otro tipo de literatura. Incluso creo que hay una frontera fascinante acá entre el testimonio de guerra y la literatura también, de hecho, que me parece que es algo que no hemos explorado. Yo no he explorado mucho tampoco, pero esa fue la filosofía con la que terminamos montando esto. Y no me extraña que sea grande tampoco. Digamos, hoy veo la nueva edición con la fotografía de un colega, de la colección de fotos que hay adentro, que por cierto son fotos testimoniales, no son ilustraciones de las historias, es la fotografía como testimonio. Yo creo que ahora tiene un carácter impresionante siempre lo ha tenido, pero ahora la portada le da un plus particular a todo esto, ¿no? Pero esa fue la filosofía de la cosa. Ahí partiendo de lo que Alejandro está diciendo, cuando uno entra a los relatos que están, a los relatos que están en Cuando los pájaros no cantaban, uno logra ver esa intersección que se hace, ¿sí?, entre el respeto por la cadencia de la propia narrativa, ¿sí?, de los sujetos, de la gente que enunció, que habló, que contó, casi que con acentos. Cuando uno lee las historias, logra escuchar el acento de quien habla. Pero al mismo tiempo, esta manera de escribir
está enriquecida, está atravesada por giros literarios que lo que hacen es eh, poder conectar con esa otredad que está hablando para desprivatizar el dolor y hacerlo público, hacernos parte de esa misma historia. Y esto creo que es una de las grandes potencias del libro y de la manera como está escrito, ¿no? De ese equilibrio que lograron en la escritura de los relatos. Y esto me da para preguntarle a Marta y a Alejandro también qué destacan, qué nos cuenta el libro como objeto pedagógico, como artefacto pedagógico, como un libro que camina y que debe ser leído en voz alta a través de los territorios de nuestro país, bueno, y del mundo. Bueno, no, yo creo que además de todo el valor testimonial, el libro, como tú dices, tiene recoge la poética pues, de lo que la gente ha vivido. Y cuando Alejo dice que hay algo sagrado, que es un libro sagrado, yo también quiero decir que como experiencia la comisión también fue un momento muy sagrado y fue un momento, escuchar los testimonios no era, vuelvo y digo, no era solo un trabajo de extracción de información, sino que era un momento irrepetible. O sea, para la gente el testimonio es una manera de vivir, de alguna manera un momento catártico también, pero es un momento de vivir y de entender su propia experiencia. Entonces, lo que yo siento que yo valoro mucho es que el libro permite entender la experiencia. No solo es un libro que expone la experiencia, sino que permite una comprensión, porque justamente en el libro, como se preocupa por la experiencia cotidiana, se preocupa de qué pasó con unas dimensiones de la vida y es muy lindo la estructura porque el libro de las anticipaciones es un libro del mundo como era, ¿sí? Del mundo de ayer para parafrasear a Stefan Zweig, a, el mundo del horror y el mundo de la esperanza, pero no es una línea continua, no son tres momentos, todos estamos en un mundo circular donde el dolor, la añoranza y la esperanza son cosas que están un poco en un mismo circuito. Entonces, me parece que como experiencia permite comprensiones, digamos, inmateriales, comprensiones humanas, comprensiones que no son racionales, que no son necesarias, son micropolíticas. Hay que decir que la parte más difícil de esos tres tomos, de esos tres libros, fue la última, el libro del porvenir. Y yo no uso la palabra futuro, uso la palabra porvenir adrede. Eso no es gratuito, eso sería otra conversación también larga. Pero porque fue difícil. Y lo que tú dices, Marta, me hace recordar eso también. Y es, las comisiones de la verdad están diseñadas, como decía Margarita también, diseñadas para mirar para atrás. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo podemos escuchar mirando para adelante? Yo le llamo a eso, escuchen gesto de porvenir. Parece fácil, pero, pero traten de escuchar porvenir en una historia de desaparición o de abuso sexual. Eso es casi, además de morboso, es inmoral, entre otras cosas. Entonces, claro, el sistema de información estaba estructurado con unas categorías que miraban hacia atrás. Y esa era nuestra labor, y eso es lo que hacíamos nosotros. Entonces, cuando yo digo, no, tenemos que pensar en el futuro porque la experiencia de la vida me ha mostrado que la gente piensa en el pasado desde un presente medio liminal hacia un adelante. Y a pesar de que esos términos eran parte de nuestro lenguaje, digamos, cotidiano, el porvenir nunca tuvo mucho, no tenía mucha solidez, es la sensación que tengo, pero pues eso no fuimos nosotros, no fue la comisión, es el propio lenguaje transicional incluso. Entonces, ¿qué pasó? Y tengo que reconocer el equipo de trabajo, todos los que trabajaron eso sufrieron mucho bajo mi dirección, porque yo tenía las cosas muy claras, precisamente. Entonces yo era muy, hasta cierto punto, incluso autoritario.
no había tiempo para patinar tampoco y tenía yo muy poco tiempo para hacer eso. Y hacemos un descubrimiento después de meses y meses de unas colegas específicas buscando, pero ¿dónde encontramos las benditas historias del porvenir si todo es sangre? Y una de ellas me dice, hemos descubierto que la única manera de ver el futuro y el porvenir y la esperanza, que no es una esperanza teológica ni abstracta, sino está hecha de lo que la gente hace todos los días, yo le llamo eso la imaginación social del porvenir, es la que está justo al lado del terror. Y una de ellas me dijo, Magdalena me dijo, para poder mirar ese porvenir que tú estás buscando, Castillejo, tienes que mirar el terror. Y yo le digo, hermana, llevo 30 años viendo terror, no puedo seguir. Y fue por ese camino que nosotros comenzamos a indagar el sistema de información, terminamos haciendo nuestro propio trabajo de campo por aparte, porque este era un tema que no tenía asidero ahí muy claro, y lo que terminamos fue construyendo miércoles. Y aquí viene la pregunta pedagógica de pronto de Margarita, y es, ¿qué le vamos a entregar como final del libro? Esto parece también súper trivial. ¿Cómo terminamos este libro? ¿Lo terminamos mirando para el piso o lo miramos mirando hacia arriba un poco, pero con realismo, no una esperanza chimba y superficial y lo que sea, sino una... Entonces ahí nace esa sección, el libro del porvenir, que tiene varias secciones. Nosotros incluso entrevistamos también gente que había pasado por la Comisión de la Verdad y que no le gustaba ni siquiera el trabajo de la Comisión de la Verdad, pero pasaron por la SED, y a mí me pareció que eso era un acto importante, porque alguien que fue capaz de sentarse con los comisionados o con quien fuera a hablar de su propia experiencia y después haya decidido que no, o la haya criticado, que me parece perfectamente válido y necesario incluso, también tenemos historias de eso. Entonces, ¿qué es el porvenir? ¿Qué es el futuro para una sociedad que está habitando un proceso comisional y transicional específico? Y esa exploración fue la que quedó ahí, exploración, porque eso hay mucho por profundizar en eso, muchísimo, pero son sugerencias. Y terminamos incluso haciendo cosas que no tenían nada que ver con el mandato. Cuando hicimos el trabajo con los chicos de la primera línea de noche, hablando con ellos, que estaba por fuera de nuestro mandato, finalmente. Pero yo decía, si esto, al final, ¿cuál fue la decisión? Este libro tiene que estar dedicado a las nuevas generaciones y a los jóvenes de este país. Y no podemos terminar en una nota depresiva o superficial, lo que ha sido justo en ese momento que a nosotros nos cogieron todas las vainas en Cali, las manifestaciones, las revueltas, las cosas que pasaron, el estallido social. Algo había que decir y lo dijimos en varias partes, claro, pero aquí había que dedicarle algo muy especial a eso, porque ese era el porvenir que muchos jóvenes estaban sintiendo en esa época. Entonces esa es una sección muy polémica, realmente. Cuando escucho a Alejandro y a Marta hablando de la potencia de lo pedagógico, ¿no? Que tiene cuando los pájaros no cantaban, hay una manera en la que Alejandro también fue muy insistente cuando estaban configurando el volumen testimonial, y era esto, el volumen tiene que estar habitado por una palabra que circula, por una palabra que camina, un libro que pueda ser leído en voz alta, en voz baja, un libro que pueda ser leído en silencio. Y de allí se construye, creo que otra de las grandes potencias de cuando los pájaros no cantaban, y son las lecturas rituales donde Alejandro y su equipo iban a las comunidades a leer y a releer, ¿sí? En el Pacífico a releer y a leer los testimonios del Amazonas, en el Amazonas a leer y a releer los testimonios del Caribe, ¿no? Para que la palabra circulara, para que todos y todas pudiésemos resonar también en esa historia de las anticipaciones de la barbarie y del porvenir. ¿Cómo han sido estas lecturas, Alejo? ¿Cuál sería la invitación para que quienes habiten y se lleven este libro? Porque creo que, vuelvo y lo repito, es un legado, es el legado en realidad que nos deja la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, bueno, fuera de todos los regalos que nos deja la Comisión, pero este es el legado realmente, las historias contadas
las historias enunciadas y cantadas en este libro. Sí, me gustaría saber, Marta, qué opinas tú también de esas lecturas, ¿no? Por cierto, desde que comenzamos a trabajar y habiendo estudiado otros procesos comisionales, siempre quedaba la duda de que estos libros terminaban en una biblioteca. Yo insistía mucho en eso. Eran muy incomprensibles para generaciones enteras, hasta los más fáciles. El informe de la Comisión de Sudáfrica creo que es el más fácil de leer de todos, extremadamente simple de leer, pero aterrador también. Entonces yo dije, no, esto además de un libro sagrado tiene que ser un objeto pedagógico. Y la única manera que se me ocurrió fue pensar como el flautista de Jamerí que iba de pueblo en pueblo tocando. Y eso fue ahí nació la idea. Y en una conferencia en la Javeriana hace como 10 años que me tocó, que me invitaron a ofrecer, por un error de la vida, el señor que administraba las luces allá en el auditorio se equivocó y apagó totalmente el auditorio. Y yo tuve que dar la conferencia a oscuras. Eso fue fantástico. Me quité muchas penas ese día. Y 10 años después dije, ese es el mecanismo. Nosotros tenemos que ir a leer al país, que por supuesto es muy microscópico lo que debería uno hacer, ir de sitio en sitio, a los lugares donde estuvimos y en muchos otros, a leer las historias. Y lo que hicimos con eso fue montar unas atmósferas, el fragmento de sonido que algunos no alcanzaron a escuchar, de pronto lo podemos volver a oír, se llama Los pájaros enfermos. Es un fragmento de sonido de una obra más grande que produjimos con Andrés Torres que se llama Murmullos 1 o Las heridas de la naturaleza. Nosotros grabamos, montamos un equipo de grabación dentro de la comisión, produjimos muchas piezas sonoras y con esas piezas sonoras nos dedicamos a caminar. Entonces no se imaginarán poniendo estas cosas y leyendo esto en medio de la selva, en los ríos, con los mayores, en Medellín, en las comunas, allá en las montañas, en Bogotá. Hasta una vez las compañeras mías que trabajan conmigo leyeron incluso en un centro comercial. Algo heroico, debo decirlo, porque fue el centro comercial del Caquetá, allá en Florencia. Se fueron con una exhibición, cogieron el libro como si fueran pastores cristianos, casi incluso de testigos de Jehová, diría yo. Se pusieron a leer en medio de todo un tumulto de gente, las historias también. Entonces yo creo que sí, ha dado muchas vueltas y ha sido casi 100 lecturas, chiquitas, grandes y medianas, en muchas lenguas también. Hasta hicimos una lectura en el Amazonas en 5 lenguas distintas. No se cansan de imaginar la complejidad de la traducción de eso. Yo creo que ahí hay algo, esa es una pedagogía muy particular. Y cierro eso, ya casi no hago, no hacemos, y ahora lo que estoy haciendo es tratando como de discutir más académicamente lo que hicimos ahí, pero no deja de ser fascinante llegar para no ir muy lejos, a una casa de remedio en el Putumayo, poner unos sentidos con los taitas, conversar con ellos y después tomar viaje a ver qué dicen los espíritus. Entonces ha sido maravilloso, realmente, como pedagogía. Y todavía no entiendo la dimensión de lo que hicimos, pero eso es lo que hicimos. Yo, como tú dijiste, yo soy periodista, comunicadora, entonces yo siempre me soñé que el trabajo nuestro, el informe, fuera una obra abierta, no una obra que tuviera una conclusión, sino que es una obra que podía tener muchas lecturas, digamos, que se completa, es una obra que se completa con el lector. Que obviamente, como tú dices, pues sí, hicimos una enciclopedia de bibliotecas, entonces el lenguaje oral, las lecturas rituales, son una manera digamos, de generar una nueva verdad que no es la verdad que está en el libro, sino la verdad que se produce en el acto ritual donde los significados adquieren un sentido porque cada persona está allí viviéndolo como una experiencia. ¿Sí? No, y a mí eso me parece que es muy importante porque los rituales fueron experiencias, o sea, momentos donde digamos, el hecho de que tú usas los sentidos, ¿sí? Para estar allí, eso cambia completamente la experiencia de acercarse a un texto. Y creo que eso hace que vuelvo al tema de la comprensión, que la comprensión sea otra, que incluso sea más una comprensión, digamos,
emocional en cierto sentido. Y para mí también, yo voy a decir acá, nosotros hicimos una exposición bellísima, una exposición que visitó mucha gente, pero uno siempre tiene la inquietud de que, bueno, ¿esto dónde va a quedar? De manera más perpetua, ¿sí? Y yo creo que las lecturas, los sonidos, todo lo que se hizo, porque también se hizo en la plataforma transmedia que hay en la comisión, que queda el informe, hay mucho testimonio oral. Yo creo que eso es una parte, es como un museo realmente que está allí para ser revisitado y visitado. Y creo que eso, pues sí, es la experiencia de la lectura colectiva. Creo que este es el texto que más logró con lecturas colectivas. Incluso se hicieron muchos podcasts. Yo creo que los podcasts también ayudan mucho a que la gente desde otro tipo de experiencia más masiva pueda vivir un poco lo ritual. Siguiendo el espíritu de cuando los pájaros no cantaban, se me acaba de ocurrir, es que se acabó el tiempo, porque como ahora vamos corriendo por la vida, si alguien entre el público tiene una pregunta así que diga, yo no puedo perder preguntarles a Marta y a Alejandro algo y solo hay una pregunta. Y es una pregunta, no un párrafo, no una ponencia. Una pregunta, porque aquí estamos nosotros. En la exposición que ustedes hacen sobre la naturaleza y hacen una división con los testimonios y cómo habla la naturaleza, me parece que en el medio están los alimentos como algo humano y como algo de la naturaleza. ¿Cómo hablaron los alimentos en este testimonio? Preciso le das la pregunta a una pregunta que no sabría cómo contestar realmente. Vete. No, yo creo que voy a decir una cosa y es, últimamente yo hablo mucho de una propuesta de paz posthumanista. ¿Eso qué quiere decir? Que dos cosas. Una, cómo descentramos como locus o lugar del dolor al ser humano y situamos el dolor en otro tipo de entidades distintas. Eso es más o menos lo que dice el rato. Y cómo logramos que los tiempos largos y los tiempos cortos también convivan. Y por supuesto, cuando tú hablas de alimentación, yo me imagino que te estás refiriendo también a los procesos, llamémoslo así, humanos y no humanos, a través de las cuales nosotros generamos y coexistimos con aquellos elementos que pensamos que son solamente pura gasolina para el cuerpo, para ponerlo de alguna manera. Y yo creo que precisamente las conversaciones con los taitas, sobre todo en la Sierra Nevada, pues siempre me enseñaron que las piedras, las rocas son testigos de pasados míticos y los alimentos son confluencias de tiempos históricos y mitológicos también, en el cual conviven en el cuerpo de uno. Me parece que una comprensión de esas capas de devastación mucho más grandes, de tiempos más grandes, es una visión bastante distinta realmente de lo que puede significar la violencia más allá de la violencia sobre lo humano. Es lo que se me ocurre decir realmente, pero debo decir que cuando hicimos esto teníamos tanto trabajo que no llegamos al detalle tan tremendo de cómo nos hablan las plantas, porque uno podría también verlo por ese lado, potencialmente alimentos de los seres vivos, cómo nos hablan. Creo que hasta ahí fue hasta donde alcanzamos a llegar realmente a plantear la pregunta, pero no un paso más allá, ¿no? En el libro de Cuando los pájaros no cantaban, hablan las personas, hablan los fantasmas, hablan los espíritus, hablan los ancestros y las ancestras, para contarnos a nosotros y a nosotras cómo se ha vivido esta guerra que se sigue
surtiendo en Colombia, desde la piel, desde el corazón, desde esas carreteras que se cierran, desde esos perros que se asesinan, se envenenan, como lo leíamos al inicio. El libro de Cuando los pájaros no cantaban es el legado que tenemos en este momento en nuestras manos, para que a través de lecturas rituales, para que a través de una palabra que circula y que camina, podamos contarle a los otros y a las otras, a los que vienen, a los que no han llegado, a los que se están yendo, a los que ya se fueron, qué nos está sucediendo. Y tengamos una plataforma, un lugar desde donde pararnos a tejernos un porvenir con esperanza. No dejen de llevarse este libro, porque este libro tiene que circular, esta palabra tiene que circular. Nosotros y nosotras hablamos todos en este libro. Gracias, Alejandro Castillejo, gracias por su fuerza, por su trabajo, por su dedicación, por dejarse la vida para entregarnos el volumen testimonial a través de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Gracias, Marta, gracias por haber hecho parte de esa comisión. Gracias a los dos y a la comisión, a la cual seguramente tendremos mucho que criticarle y que desde afuera pues los miramos y decimos, Pero gracias, 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 porque hoy estamos en otro momento del país. Tenemos esto en la mano. Y esto es un regalo para todos y para todas nosotras. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias por escucharnos.